Hoy, 10 de febrero, se conmemora a Santa Escolástica, Virgen, hermana de San Benito. Nació en Nurcia, Italia, hacia el año 480. Se consagró a Dios junto con su hermano, al cual siguió hasta Montecassino, donde murió hacia el año 547.
Que el Espíritu Santo nos haga la gracia de darnos ahora el espíritu de piedad y el poder de la intercesión. Y poder reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que esta celebración en la fiesta de Santa Escolástica Virgen, que siguiendo su ejemplo, te sirvamos con un amor puro y experimentemos las delicias de tu amistad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida, y así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer,
porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Alma mía, Señor Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad, y te envuelves con un manto de luz. Bendice, alma mía, al Señor. Todos esperan de ti que le des la comida a su tiempo. Si la das y ellos la recogen, abren tu mano y quedan saciados. Bendice, alma mía, al Señor. Si le quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la superficie de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Conságranos en la verdad. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, llamando a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo: ¿ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón, sino al vientre, y después se elimina en lugares retirados. Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior del corazón de los hombres donde provienen las malas intenciones,
las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la envidia, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas provienen del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia ha puesto este texto del Génesis para que nosotros podamos sumergirnos en los propios orígenes, en el plan de Dios, ya que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y a la vez un propósito comunitario. Dios no cambió ese propósito. También nos cuenta el Génesis que Dios hizo todas las cosas buenas y que las sacó de la nada. Y que hizo al hombre bueno. Y que la libertad del hombre está limitada en lo que Dios tiene establecido, que está simbolizado en el árbol del bien y del mal. Es ahí, en el árbol, símbolo de la vida, donde se va a determinar el futuro. En el Nuevo Testamento vemos cómo determinados árboles de los que habla Jesús va a determinar el futuro. Uno de ellos es el sicomoro, donde sube un hombre, Zaqueo, y Jesús lo llama y le dice: Zaqueo, esta noche voy a comer a tu casa. Y le transformó la vida ese encuentro. También Felipe, cuando Jesús le va a decir: antes que tu hermano te llamara, yo te vi debajo del árbol. Y si remontamos al Antiguo Testamento, no podemos dejar al profeta Elías, que cansado reposa bajo un árbol y queda dormido, y viene el ángel a decirle que se despertara, que tomara agua y el alimento que el mismo ángel le traía, y que siguiera haciendo camino hacia la cueva de la montaña, a donde iba a experimentar a Dios en la suave brisa. Hay otros árboles que van apareciendo, como la higuera, y del cual el Señor fue a buscar frutos y no estaba infértil. Estaba verde, pero no tenía los higos. Y uno de los símbolos más importantes de estos árboles va a ser la viña, donde él mismo va a decir que es la vid verdadera. Y que la única manera de tener vida es permanecer unidos a Él. El Señor nombra varias veces en la Escritura los árboles, como el ciprés,
pinos. Pero cada uno de ellos va simbolizando, incluso hay una parábola para decir quién tiene que ser el rey y las condiciones. Pero de todos los árboles, el que nos conmueve a nosotros como cristianos es el árbol de la cruz. Y como decimos el Viernes Santo, es donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Por eso es hermosa esa imagen que hay de las formas antiquísimas que tenía la Iglesia de hablar en el catecismo, digamos, ¿no? De hablar sobre estos misterios, haciendo un paralelo. Aquel árbol de la vida, el Génesis, lectura que hemos leído hoy, cuando el hombre peca, o sea, va en contra del plan de Dios y se apoya en su decisión con el mal consejo de Satanás, decidiendo ir contra la voluntad de Dios, que siguiendo los caminos anchos de la perdición de Satanás. Es muy fuerte la imagen porque dice, cuando el hombre determinó eso, entró la muerte en el mundo. La muerte en el mundo. Entonces ya no era simplemente desobedecer y ponerse en contra de Dios, como lo hizo Satanás y algunos ángeles que se transformaron en demonios por desobediencia, sino que ahora el hombre, creado con tanta bondad, determina libremente romper el plan de Dios. Entonces, ya ahí entra la libertad del hombre, como ven, que decide hacerse compañero de viaje con el demonio, y el fruto de esto es la muerte. La imagen entonces de ese árbol de la vida, dice ese catecismo que les cuento, quedó seco. Y cuando viene nuestro amado Señor Jesucristo, ese árbol lo carga. Ese mismo árbol, por eso la imagen, es un paralelismo. Ese mismo árbol que se había secado por el pecado de Adán y Eva, Cristo, el nuevo Adán, va a cargar con ese árbol seco. Y es precisamente cuando su sangre comienza a gotear al estar crucificado, ese árbol vuelve a tener la vida que tuvo en su origen. Y precisamente Jesús, en la muerte, como dice en la vigilia pascual, en ese duelo admirable entre la muerte y la vida, sale victorioso Jesucristo al tercer día, porque la muerte no lo aguantó, no lo toleró, haciendo a otra imagen tan bonita del Antiguo Testamento, a ver si alguno de ustedes se acuerda, cuando una ballena se come al profeta y lo escupe a la orilla donde tenía que profetizar, ¿se acuerda? Jonás. Muy bien, Jonás. Entonces Jesús, como el nuevo Jonás, es tragado por la tierra y por la muerte, pero no lo toleró, lo escupió, vamos a decir así, con esa imagen. La muerte no tolera la vida, y de hecho, desde ese primer domingo, donde los cristianos surgimos, del día de la resurrección de Cristo, la Iglesia, como cuerpo de Cristo, no ha dejado de proclamar: aquel que murió, anunciamos su muerte, ha resucitado, proclamamos su resurrección. El árbol de la vida ya no es otra cosa que el árbol de la cruz, que incluso cuando Cristo resucitó, para recordar al Padre, y como signo de su resurrección, de su sufrimiento ya resucitado, quedan las marcas de las santas llagas. Lo único que dejó Jesús. Que en ese caso
uno de los primeros sanados en la fe va a ser Tomás. Si yo no toco, no veo, no creo. Y el Señor le va a decir, mira, feliz Tomás aquellos que sin ver creen. Y esos felices, esos bienaventurados somos todos los cristianos, que sin haber visto, creemos que Cristo resucitó, apoyados por el Espíritu Santo, que es la fuerza, y el testimonio de aquellos primeros cristianos que han dado la vida por Cristo. Yo con respecto a lo primero, la victoria la tiene la vida y no la muerte. Vivimos una cultura de muerte, eso ya lo sabemos, y cuando estoy hablando de la cultura de la muerte no estoy hablando de la pandemia, que es lo primero que se nos surge, porque vemos morir gente aquí y allá al otro lado. Entonces, vamos a decir, es un puntito más, porque cuando hablamos de la pandemia tenemos que ubicar que hay otro tipo de males en el mundo que son también destructivos y que también son enemigos, como el hambre, la injusticia, las guerras, la violencia familiar y otros vicios tan conocidos. Y por supuesto, recordando en la memoria bíblica, podemos remontarnos a Moisés, el cual fue rescatado en un Moisés, por eso su nombre, porque los egipcios en el momento que nacían los mataban a los esclavos. Hoy no hace falta sacarlo del vientre, sino cuando la mujer está embarazada ya en el camino y nomás se los mata. Y se mata ya no como Moisés solamente a los varones, sino también a las mujeres que están dentro de la panza. Porque no todos los que nacen son varones. Entonces se mata a varón y mujer. El tema es que esta cultura de la muerte a veces pone en estado de agitación a los creyentes. Y ahí es donde nosotros necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, porque nosotros decimos que somos partidarios de la vida. Solo Dios determina la vida. Nosotros somos administradores, mayordomos de esa vida. Y aunque tengamos que decir como el rey David, Salmo 50, mi madre era pecadora, impura, yo vengo también y soy un hombre impuro. Por eso, límpiame con tu hisopo, con tu sangre, para que quede purificado, Señor. Primeramente eso. El Génesis no está cerrado, está abierto. Porque la palabra de Dios es la misma para ayer, la de ayer, la de hoy y la de mañana. Y cada generación y cada persona y cada cultura tendrá que ver qué es lo que le está diciendo Dios en estas cosas. Entonces ahora vamos al Evangelio, donde se cumplían los 10 mandamientos del decálogo de Moisés, que se lo dio el Dios de la montaña, porque no alcanzó con salir de Egipto, sino que había que purificar el corazón. Repito, purificar el corazón. Entonces no alcanza con la libertad, romper, liberación externa, salir de este rey, Faraón, sino que había que romper adentro los ídolos. Y ahí en el desierto Dios fue purificando a esta generación. Y cada generación tiene que hacer esta tarea, purificar con la sangre preciosa de Cristo su vida, su nación, el mundo.
quédense con esta primera imagen, ¿no? Que es, no alcanza con la libertad externa. Lo central va a estar por la libertad interna, romper con las cadenas de los demonios, de aquello que nos divide, aquello que nos ata a los vicios, aquello que destruye. En el Santo Evangelio Jesús es muy clarito, va a decir que el problema no son los alimentos, y dice claramente acá, Jesús declara que todos los alimentos son puros. Todos. Esto ya pone en situación al mundo judaizante, los judíos, porque el cerdo es impuro y los animales son impuros. Pero quería contar, están los 10 mandamientos y un montón de leyes que puso Moisés como legislador. Por eso el símbolo de la ley es Moisés y de los profetas Elías en la Biblia, cuando Jesús sube al Tabor. Pero esta imagen, ¿no? El legislador, entonces estaban los 10 mandamientos, más todas aquellas cosas que tuvo que hacer, que se los invito, es un libro medio arduo, pero vale la pena, aproveché estos días, de leer el Levítico, que es el libro de la purificación. Y dice cosas que para nosotros nos llaman poderosamente la atención. Entre ellos, por ejemplo, que la mujer cuando menstrua, cuánto avance, ¿no? Es impura. Y ahí nosotros fuimos aprendiendo por Cristo, que es otra cosa, ¿sí? Y ahí van a encontrar que si tienen que ir a hacer caca, defecar, háganlo fuera del campamento. Y ahí habla de los animales y de todo lo que podemos hablar. Pero es un libro muy importante en cuanto a la purificación. Pero toda esa purificación es muy importante si lo agarran al libro, porque todo ese libro de la purificación apunta a una sola cosa: que yo esté puro para el culto. Entonces, cuando Jesús nos viene a decir que el tema es interno, va a decir, por ejemplo, para que vean la unidad entre impureza y culto. Y va a decir así: escuchen una cosita. Si vos sabés que tu hermano tiene algo contra vos, ¿por qué no vas a dejar la ofrenda acá, en el altar, dejar acá la ofrenda, andar a reconciliarte con tu hermano y luego estarás en condiciones de poder entrar en comunión? De todas las comuniones, por supuesto que está la eucarística, la comunión eucarística, pero para llegar a la comunión eucarística necesitamos las otras comuniones. La comunión eucarística es la fuente y la cumbre, pero las otras comuniones, por eso, el corazón ya, los cristianos sabemos claramente que si yo tengo una dificultad, por ejemplo, de broncas, de destratos, por decir algunas cosas, ¿no? Yo en ese momento ya rompo la condición de poder comulgar eucarísticamente, porque mi corazón está enojado y está lejos de Dios. Con la boca sí, pero el corazón tiene muros de enojos. Entonces ya eso mismo hace que se rompa, atención lo que decir, la comunión, koinonía, cuya plenitud de la koinonía va a estar en comunión con Jesús, en el cual comulgamos con Él. A un grado tal que en Corintios, San Pablo va a decir: quien recibe a Jesucristo, la comunión eucarística, si en estas condiciones de no estar en comunión con los demás, lo que es fuente de bendición se le transforma en fuente de maldición. Por eso, acérquense en gracia, acérquense para entrar en verdadera comunión. Nadie puede decir: yo estoy en comunión con Dios y desprecia al hermano, porque es un mentiroso, va a decir Santiago en el Nuevo Testamento. Por eso los cristianos una y otra vez, todos los días, y a veces en el día, muchas veces, reconocemos que somos pecadores.
y lo decimos de corazón, con el propósito de no pecar más. Pero es todo un desafío y un combate que nos toca. Y no siempre el contexto en el que vivimos nos ayuda a esto. Por eso, cuanto mayor sean las exigencias externas y culturales de dar testimonio del Señor, más se hace exigente para nosotros centrarnos en la persona de Jesucristo, para que Él nos lleve al Padre y pedirle al Padre y a Jesús que derrame el Espíritu Santo para que nosotros podamos permanecer según el plan de Dios ya trazado de los orígenes. No es el problema de afuera, el problema está dentro, en el corazón. Ya ahora dicho todo esto, cae de maduro y comienza a tener sentido. El problema va a estar lo que sale de la boca. Porque a veces decimos, bueno, no podemos detener, como dice Jesús, por limpiar el plato, por fuera, y el plato adentro, perdón, el plato, la copa, limpiar la copa, le dice, por fuera, y adentro, pues yo puedo tener una copa brillosa. La verdad no sé cómo se hace para que tenga una copa bien brillosa, creo que con alcohol, ¿no? Lo limpiamos con detergente, lo secamos, pero me parece que el alcohol las hace brillar. Entonces limpiamos bien. Esa es una copa externa. El tema es cómo está la copa interna, hacia adentro está la unción del Espíritu, que me va a decir que estoy en condiciones, pero el Espíritu. Y como Dios sabe, nos dio dos sensores. El sensor propio de los 10 mandamientos y el otro sensor y alarma, que es la conciencia, para que nosotros podamos captar. Y en realidad que todos los hombres, a la luz de su conciencia, descubran esta ley escrita no en piedra, sino en el corazón. El problema central está dentro, no afuera. Si esto lo aplicáramos en las relaciones humanas, en la convivencia social, y empezáramos a trabajar más que acusando al otro, sino mirando quién soy yo, mi fragilidad, mi miseria, para que la misericordia de Dios me abrace. Les recomiendo, así como el Levítico, el documento cortito del Papa Francisco, cuando va a decir que frente a aquella mujer en la que dieron a apedrear, y quedó solo la miseria y la misericordia. ¿Y qué le dijo a la misericordia? Vete en paz, yo no te acuso. Si Dios no me acusa y me da la libertad de las hijas y de los hijos de Dios, entonces actúa en consecuencia. Tercero y último. Hoy la Iglesia nos pone en la boca para la contemplación nuestra y esta misa que acudamos a la intercesión de una chica que consagró su cuerpo y alma. Por eso se habla que es una monjita y la importancia de las virtudes, que virgen, virgen como la Virgen, virgen como Jesús y virgen como San José. Prestarle, darle, Señor, ¿qué es lo que más te puedo dar? Pero sí me parece, a modo de catequesis, comprender claramente que no podemos reducir la virginidad a una cuestión externa de órgano genital. Es todo, desde adentro surge. Eso me parece importante. Es un estilo de vida, un modo de encarar las cosas. Lo mismo pasa por la fidelidad matrimonial. No es una cuestión de convivir en la misma cama. Es mucho más que eso. Es
Es una cuestión, cuando decimos fidelidad, no es porque vayan a ser infiel y metan los cuernos, sino es mucho más que eso. Si no cosificamos y limitamos las cosas solamente en lo externo. Entonces, bueno, acá aparece esta hermosa mujer. Ya la hermana nos dijo de entrada algo de su historia, solamente completo. Muchos de nosotros tenemos muy cariño y le pedimos ayuda al amigo de Dios, que es San Benito. Pero San Benito tenía una hermana, que es escolástica, y los dos estaban a cierta distancia en los distintos monasterios, pero, digamos, la renovación, todo lo que hace San Benito, ella hace en la versión de mujeres, ¿sí? Desarrolla el monacato de San Benito, se hace benedictina, digamos. Es bastante lindo ver cómo precisamente cuando hay una fundadora, como Teresa de Calcuta, ella ha ido generando su vida, su estilo, y han surgido las ramas masculinas. Pero aquí es un varón, Benito, San Benito, Benedictus, el bendito, que renueva toda esta vida monacal, y su hermana, una mujer, desarrolla todo lo que Benito tenía. No es que Benito compartía y manejaba todo lo que era la vida de él, sino las inspiraciones y las fuentes de inspiración. Lo mismo pasó con San Francisco de Asís, que Santa Clara lo hizo. Entonces, eran las formas de desarrollarse. Todos sabemos claramente que hay distintas modalidades y formas en la convivencia entre un varón y una mujer. Entonces no es la misma sensibilidad, los mismos enfoques, las mismas o acentuaciones que toma el mundo femenino y el mundo masculino. ¿Sí? Entonces acá vemos. Entonces ellos tenían una vez al año para poder encontrarse, para compartir como hermanos, pero además porque eran fundadores. Entonces ve que una vez al año se encontraban para esto, para hablar de los asuntos espirituales. Se encontraban para eso. Y ahí, bueno, se encontraban para orar, para compartir, y después cada uno iba a sus monasterios. Tal como habla la ley que el monacato tiene un voto de estar unido al monasterio y no salir, digamos, si salían por alguna tarea muy específica. Bueno, ¿dónde está la historia que quiero contarles? Es que en un momento San Gregorio cuenta que ella presintió que era la última vez que iba a ver a su hermano. Entonces le pidió quedarse. Y Benito no quería romper, no era romper las reglas. Y le dijo, no. Y ella por dentro, en oración, le pidió a Dios que por favor la dejara. Y le vino una tormenta de esas tan grande que no pudo salir. Y estuvieron toda la noche orando y compartiendo. 3 días después, se muere Escolástica. Ahora el asunto es que 40 días después se muere San Benito. Hoy por hoy, si uno sube a Montecassino, abajo del altar principal está la tumba de los dos. Lo que queda, porque solo quedó la reforma, no quedó huesitos y otras cosas como en otros santos.
Dios nos dé la gracia, ¿no?, de que nuestra oración y nuestros encuentros siempre estén centrados en Cristo. Y a veces lo que nosotros deseamos también se transforma en deseos de Dios, porque pudieron pasar toda la noche. Y personas que oran, estén atentos, porque a veces hay intuiciones que uno tiene, que no son intuiciones humanas, sino son intuiciones propias del Espíritu Santo, que nos van guiando. Son emociones, impulsos, que estén atentos, pero sobre todo los que estén atentos en estos impulsos vitales que nos hablan y nos centralizan en Jesús. Porque hay gente miedosa por estructura, su historia, que tiene intuiciones pero todas terroríficas, destructoras. Eso no es de Dios, ¿ves? Por eso hay que estar atentos a los videntes. Y la última expresión que quería decir, que hoy es 10, y nuestro movimiento ha invitado siempre, hace mucho que viene haciendo, mes por mes, los días 10, peregrinar a los pies de la Virgen, bajo el título o nombre de Nuestra Señora de la Misericordia. Al final me acerca para saludar a la Virgen, no sale aquí en la pantalla en este momento. Está acá a mi costadito. Y pedirle a ella, a la Virgencita, que es una gran educadora de santos, que nos santifique, para que la luz de Cristo muestre claramente el rostro de lo que Dios quiere, de lo que quiere el Padre. Entonces les digo con una expresión, no es lo mismo iluminar que deslumbrarse. Iluminar que deslumbrarse. Cristo no vino a deslumbrar, la Virgen no viene a deslumbrar, el Evangelio no viene a deslumbrar, sino a iluminar. Tengan en presente aquello que nos va a decir la palabra, sobre todo las cartas pastorales de San Pablo, donde nos va a orientar y dice, tengan cuidado de estas ideologías nuevas, de estas doctrinas llamativas. San Juan también va a decir en esta línea. Si nosotros decimos de otra manera, no todo lo que brille solo, pero va en esta línea, que Dios, el Espíritu Santo, nos dé esa serenidad interna para no irnos a sumergirnos en aquello que no es Dios, que nos ilumine la vida para la gloria del Padre. Amén. Amén. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Yes.
Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, te proclamamos admirable en la conmemoración de Santa Escolástica Virgen y te pedimos humildemente que así como sus méritos fueron de tu agrado, aceptes esta liturgia que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos. Celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que esperan recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, cuando iba a ser entregado a la pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra
y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel, su auxiliar Darío, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Escolástica y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. A la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Llegamos a tu mesa, amado Señor, trayendo nuestros labios un canto de amor, para que nos alumbre tu gracia y bondad, y así podamos siempre
qué valor nos dará para entregar la vida con fe y con amor, confiando plenamente en tu gracia, Señor, para entregar la vida con fe y con amor, confiando plenamente en tu gracia, Señor. Bendito seas, Señor, por todo el bien que nos das. Bendito porque quieres estar hoy aquí, brindándonos tu vida en vino y en pan. Bendito porque quieres estar hoy aquí, brindándonos tu vida en vino y en pan. El pan que compartimos es trigo de Dios, es fruto de la tierra en trabajo y dolor. En nuestros corazones semillas será para una nueva siembra de paz. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, envíame. Agua del costado de Cristo, purifícame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llaga, Señor, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti para alabarte con todos los santos, por todos los siglos de los siglos. Amén. Para alabarte con todos los santos, por todos los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos que, ejemplo de Santa Escolástica, asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo, nos esforcemos por vivir unidos solamente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Habiendo celebrado la misa, permanezcamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos.
y amén.